Me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva edición de Pieza Única para Soft Magazine en una conversación muy completa sobre la película Intensamente 2. El día de hoy me acompañan especialistas y también una actriz que ustedes van a reconocer en cuanto hable. Lo que tienen en común ellos es que conocen muy bien la mente. Así que pues no voy a tardar más en presentar a Kerigma Flores, locutora y voz de Tristeza, que hace 30 años que inició esta fascinante carrera de utilizar su voz como medio. Bienvenida, Hola, Kerigma. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También me acompaña Víctor Hugo García, especialista en neurociencias, neuroeducación y psicólogo. Bienvenido, Hugo. Hola, muchas gracias. Y está conmigo, por supuesto, Rosa María Ramírez, psicóloga y maestra en educación y neuropsicóloga del desarrollo, quien además es la productora de esta edición, porque gracias a ella hemos decidido platicar el día de hoy sobre las emociones. Creo que todos somos presas de las emociones, ¿no, Rosy? Ay, sí, a todos nos dan duro y a la cabeza, ¿no? Y textualmente a la cabeza. Eso Bueno, es hay un justamente. spoiler alert porque probablemente si ustedes no han visto la película tengan que verla antes para poder escuchar este podcast y que puedan, bueno, participar un poco de cómo se sienten, qué emoción es en la que se identificaron y cuál es su favorita. Pero hoy vamos a hablar con Tristeza. ¿Cómo estás, Tristeza? Pues hoy quisiera decir que estoy alegre. ¿En serio? Sí, alegre de estar aquí, poder compartir y echarnos un clavado en las emociones. Querigma, No solo en las de Riley, sino en las de todos y todas. No, claro. ¿Cómo fue prepararte para este personaje? Bueno, la verdad es que primero empezamos con un casting para la 1, ¿no? Fui convocada a ese casting, Raúl Aldana, Mario Castañeda, pensaron en mí para el casting primero y después de ese casting, pues me quedé y fue una sorpresa y una alegría para mí llegar al personaje. eh, pues Mira, esta gente de Pixar es tan inteligente que uno ve a Tristeza y sabes cómo va a hablar. O sea, ese suétercito, ese color, ese tamaño, ¿no? Por Sí. eso nos identificamos, porque las emociones están súper bien representadas, los Así es. colores. Entonces, imagínate, pues ahí el color de la voz y por supuesto, nuestra referencia, como hacemos el doblaje, ya tenemos un original. Entonces, la voz original, pues es muy particular, ¿no? La actriz que la hace en inglés tiene una voz muy particular. Y más que macharle, porque ella habla así, o sea, yo ya la escuché así por la vida y ella habla un Ella habla poco así. así, Ok. ¿sí? Claro, está actuando y lo hace increíblemente, pero pues yo tengo esta voz que no se parece. Entonces, ¿a qué me remitía a mí? Entonces, justo pues el color azul de las emociones que está en este chakra, en los que piensan en eso, en el chakra de la voz, en el chakra de la garganta, porque entonces decimos que se nos hace un nudo en la garganta. Y Claro. ahí fui a tocarlo. Y ese día, ya como por una casualidad del destino, hace poco Cris, la voz de Tristeza, que también estará compartiendo Qué aquí, alegría. de alegría, perdón, Cris. Sí. Ya mira, es que estábamos hablando del espejo hace rato y justo se nos mezclan las emociones. La voz de alegría, Cristina Hernández, justo decía hace rato en qué estado anímico estaba para hacer esta. A mí me pasó en la primera y mi papá estaba hospitalizado. Uf. Entonces, por primera vez, mi papá era así como lo más sano de la vida. Y entonces, pues no es que te enganches de la emoción, pero por supuesto que habita en ti. La exploras, La ¿no? exploras y claro que la profundizas. Entonces yo al tener eso latente y pensar, mi papá no va a ver esta peli, ¿no? Por el tiempo que le Uf. dieron. Entonces, Pues se te hace el nudo en la garganta y la gente se identifica porque sabes. y la voz te toca, porque es esa voz que está encerrada. Qué Esa fuerte. voz que está amarrada en ti. Entonces, pues esa fue la aproximación. Además de lo que te regala visualmente, ¿no? La peli. Sí, claro. Y la dirección, por supuesto. En la primera de Mario Castañeda y en la segunda de Ricardo Tejado. ¿Y qué es la tristeza, Rosy? Para empezar por Ay, ahí. la tristeza es algo que nos prepara para aceptar una pérdida, para aceptar algo que ya no está en nuestra vida. El cuerpo se prepara, el cerebro manda orden de preparación para que
puedas llegar al momento en que puedas aceptar que eso por lo que lloras, por lo que sufres, ya no está en tu vida. Y puedas reacomodar, pueda recuperarse tu cuerpo para que reacomodes tu vida. Esa es la O tristeza. sea que aunque la queremos evitar, tiene una utilidad, Hugo. Sí, por supuesto. La utilidad es recordarnos que vivimos una circunstancia de pérdida o que tenemos un evento importante, como nos lo comentaban, o que necesariamente podemos anticipar esa misma pérdida. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros le damos la oportunidad de que se adapte, que como bien lo dice Rosy, es mediante el descanso, en automático va surgiendo con mayor fuerza esa emoción. ¿Qué pasa en el cerebro cuando estamos tristes? Bueno, un sinfín de situaciones, ¿no? Habría que ver exactamente el por qué estamos tristes. Sin embargo, sabemos que hay un aplanamiento de muchas de las funciones. Por ejemplo, las clásicas, puede haber un aplanamiento en la toma de decisiones, que creo que a nosotros nos pasa de manera frecuente. Cada que vivimos una circunstancia adversa, lo primero que minamos es la elección, y eso en automático nos acompaña con baja de energía, es decir, nos da la famosa desgana, que sería primo hermano de la tristeza, y en automático todo esto nos lleva a tener un desajuste en el cuerpo, como bien lo comenta Rosy, que de alguna manera nos lleva a ese aplanamiento, a esa tranquilidad. Entonces, bueno, propiamente si lo vemos en el cerebro, tendremos que considerar qué cosa es lo que está pasando allí, pero en términos generales nos puede dar todo esto. Es algo a lo que le huimos, ¿no? Erigma, ¿tú qué piensas? Así es. No es la más popular No, del grupo. es la que no queremos sentir porque a pesar de que es la que nos permite sentir las otras más intensamente, porque la vida pues está hecha de todas las emociones y si viviéramos intensamente una emoción, imagínate todo el día estar ansioso, todo el día estar feliz, bueno, alegre, ¿no? Porque dice que la felicidad es un estado, pero la alegría es la Una emoción. emoción. Exactamente. Entonces, es un transitar. No es quedarnos en ninguna, es como en la peli que las emociones toman el control en un momento y luego otra y se van pasando. No es nada más una, aunque pues a veces hay una que forma Que es más predominante, ¿no? claro, la personalidad, el carácter, ¿no? Justo qué es lo que ahora le pasa a Riley, ¿no? Entonces sí, pues no soy la más popular, pero sin embargo, fíjate cómo todo mundo la ve y se conmueve. Sí, ¿no? Porque se también, identifica. no sé, ustedes saben más, pero para mí la tristeza también nos liga un tanto hacia la empatía, ¿no? O sea, también va un contacto, o como cuando vemos a alguien llorar, empatizamos o conectamos a un ser sufriendo, a un ser vivo sufriendo o algo así. Entonces, creo que es la conexión también hacia la empatía. Claro. Y creo que en la película se desarrolla un tema muy importante y por eso estamos aquí, que tiene que ver con la formación de la personalidad y un momento en la vida que es tremendamente definitorio, que es la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia, Rosy? Dinos, por favor. Ah, Dios. Dinos, Rosy, porque ¿Qué es la adolescencia? Un periodo maravilloso. Porque a mí veces me la encanta. pasamos más tarde o así, ¿no? Mira, a mí me parece el mejor periodo que tenemos en la vida. Ajá. Es donde nos construimos, pero además, eso es lo que me parece a mí, pero técnicamente sí es un periodo de construcción de la persona, es la transición a la adultez, es cuando construyes una personalidad, cuando tomas una identidad, cuando haces elecciones de vida, Ujú. elección de carrera, empiezas a relacionarte con lo que te gusta sexualmente, las preferencias que tienes y a final de cuentas acabas creando una identidad en todas las áreas de tu vida. Es yo creo que es la etapa más maravillosa para mí. Me encantan los adolescentes. pero ¿Qué lo te digo? padecemos los papás. Sí, bueno, creo que Oye, yo todos también los soy papás mamá. están de Sí, acuerdo. lo sé. Pero, o sea, entiendo que es maravilloso para el otro, ¿no? O sea, la amistad. O para quien lo todas estas, estudia. pero para los papás. Yo Son decía, muy no me va a pasar, no me va a pasar. O para el adolescente también es dura, ¿no? Estar ahí es muy complicado. Yo creo que necesitan compañía. Hemos estado trabajando a últimas fechas con todo eso y de verdad sí vemos mucha angustia en los papás, ¿cierto, Hugo? Sí, así es. Mucha angustia, Mucha los confusión. papás. Exacto, y lo que dices, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? No, y en la película aparece constantemente esta situación de los papás cuestionándose si van por buen camino, si la dejan, si no la dejan, si hablan con ella, si la comprenden, ¿no? ¿En qué momento pueden intervenir o en qué momento ella necesita su espacio? ¿Cómo crees, Hugo, que es llevadera
la adolescencia para un ser humano? Bueno, agrego dos cosas. Habría que distinguir algo que la película lo hace perfectamente, ¿no? Ahorita que hablábamos de la tristeza, habría que entender la diferencia entre emoción y sentimiento. Ok. Una emoción es un estallido de milisegundos, detona todas las cargas habidas y por haber, Es sobre más todo alegría que tristeza, neurotransmisores, ¿no? que nos Ajá. permiten tener una reacción, ¿no? Y cuando esta emoción se detona, pues es imposible manejarla. La vivimos, la sentimos y se acabó. ¿Cuándo empieza a ser un método complicado? Cuando se convierte en sentimiento. Es decir, cuando esa emoción va teniendo historias sobre sí misma. Ujú. Y si esas historias van teniendo demasiadas historias sobre el mismo sentimiento, le llamamos estado afectivo. Entonces, cuando yo tengo un estado afectivo depresivo, significa que tengo muchos eventos constantes de tristeza. Y ahí es cuando nosotros podemos intervenir como padres. Sabemos que la adolescencia como tal viene marcada por muchos cambios. Ujú. Puedo entender que tienen estos estallidos emocionales. Puedo acompañarlos y dejar que fluya esa emoción. Pero cuando ya se convierte en un estado sentimental, yo tengo que estar muy atento y ser muy sensible con la historia de mi hijo para poder intervenir. ¿Y cómo te das cuenta de eso, Rosy? O sea, Observando, estando ahí, pero ok, desde niño, ya. desde niño. O sea, no es que entres cuando son adolescentes, porque ya no viste la mitad de la película. Mm. Tú llegas a la mitad de la película y te la pierdes. Entonces tienes que estar todo el tiempo, tienes que acompañarlos todo el tiempo, tienes que ver, hay un temperamento también en el pequeño. Entonces, desde chiquito, ¿a qué tiende? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo es su percepción del mundo? Porque muchas veces, estarás de acuerdo conmigo, Hugo, la percepción del mundo, la percepción de lo que nos pasa, es lo que realmente va a generar una emoción. Claro. Lo que yo percibo, si yo lo veo como amenazante, voy a vivir con miedo. Si yo veo un mundo amenazante, voy a vivir con miedo. Y mis Claro. historias van a ser todo asociado al miedo. Si yo he tenido muchas pérdidas, mi vida va a ser muy triste, porque me la paso perdiendo, perdiendo, perdiendo. A lo mejor el divorcio de mis padres, a lo mejor un cambio de casa, a lo mejor me cambié de país, todo eso va a generar que se haga un estado emocional, una cuestión ya mucho más constante. Kerigma, ¿tienes hijos adolescentes? Tengo una hija de 11 años. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues es preadolescente, pero eh, pues esto, el acompañamiento, ¿no? Afortunadamente, mira, esta película llegó hace 9 años a mi vida, o sea, diríamos que mi hija tenía 2 años y un poquito antes estuve 2 veces en India, una de ellas embarazada, y tuve entrenamiento sobre la emocionalidad, ¿no? Acompañamiento. Y empecé a estudiar mucho sobre eso y bueno, la verdad es que eh, lo voy a decir un poco justo desde la soberbia, entonces yo decía, no, yo estoy aquí Eso te acompañando iba a decir. para que la adolescencia, no, o sea, No pasa nada. no, right, Todo cool. ¿cómo crees? No, yo porque la sufren porque quieren, ¿no? Y bueno, ahora que, pero es que es el papá, o sea, es como los papás de Riley, que todo el tiempo le decían mi niña feliz, mi niña contenta, ¿no? O sea, es muy fuerte. Y claro que es el deseo del padre. El deseo del padre y de la madre, me parece que genuino, pues es que su hijo esté feliz, ¿no? No cuántas veces nos decimos, lo único que quiero es que sea feliz. Y creemos que es un buen deseo. Y si lo vemos, o sea, porque es genuino. Lo que quieres para él es la felicidad, pero no puedes solo querer la felicidad porque la vida no está hecha solo de alegrías. Entonces, pues yo sí me he encontrado ahí, ¿no? Y ahorita pues acompañando y la verdad es que también la película pues fue muy impactante para mí en Claro. este momento, ¿no? O sea, ya cuando la ve completa, porque cuando hacemos nuestra peli pues vemos nuestros cachos, ¿no? Así le decimos nuestros cachos. Entonces, pero ya ahora verla completa, verla con mi hija al lado. Era como, sí, sí somos. Y está padre también. O sea, está padre eh, porque reconoces que esos sentimientos que estás viendo para el adolescente son los mismos que los padres tenemos. Claro. O sea, por supuesto que estamos ansiosos, por supuesto que nos morimos de pena, incluso de no saber ya decir podcast, hashtag, no sé qué, y de no saber nuestros hijos en qué van. O sea, vergüenza, por supuesto que nos da envidia
no voy a decir de la buena porque nada más hay una en la Ok. vida, ¿no? Y es la que es, nos da envidia de, pues ya haber pasado por eso tal vez, de no tener esa juventud. O sea, hay mucho de lo que está pasando tu hijo, tu hija, que tú como padre estás experimentando. Y si tú no abrazas tampoco tu emocionalidad, si no la conoces, si no lees, acompañas, si no vas a terapia, por supuesto, pues yo creo que será más difícil acompañar a un adolescente. Entonces, pues ahí voy, yo no voy a decir que no, que es muy Probablemente pronto. varios adultos no han pasado, no superaron la adolescencia, ¿no? O sea, También, probablemente. también. Pero bueno, lo que creo es que sí los adolescentes son como factor sorpresa. O sea, como que crees que ya tienes todo bajo control y de pronto es exactamente lo que no esperabas y exactamente lo que no buscabas, ¿no? Y sí veo en los papás de adolescentes como un proceso de separación. ¿Cómo se lleva este proceso de separación, Hugo? Bueno, hacías una pregunta muy interesante que cómo puedo ayudar a mi hijo. Rosy lo comentaba al principio sobre la conceptualización de adolescencia. Realmente es un concepto histórico, ni siquiera Ujú. es un parte del desarrollo. Y un punto de partida siempre va a ser la pubertad. Creo que nosotros como padres tenemos que detectar el inicio de la pubertad, porque la pubertad va a traer consigo cambios importantes cerebrales. Te nombro uno de ellos, hipersensibilidad. Ok. La hipersensibilidad significa que todos los sentidos y todas las emociones están vueltas locas. Y las hormonas, ¿no? Y las hormonas, ni se diga, ¿no? Entonces, cuando yo detecto que está entrando en la pubertad y lo sé hipersensible, yo tengo que aprender a acompañarlo, pero es enloquecedor. Ya. ¿Cómo reaccionas cada vez que intento ponerte una norma, una regla, un hábito? Esa hipersensibilidad también va acompañada de reactividad. No solamente son sensibles, son hiperreactivos. Y esto, el inicio de la pubertad, nos puede tardar 3 años, que es Pero propiamente donde sale el personaje, ¿no? Que me parece muy tiene curioso. 13 años. Tiene 13 Sí, años. Aquí es cuando todo estalla y por eso las emociones están vueltas locas, tratando de tener ese mismo control. claro. Pero aquí hay algo interesante, como que hay dos procesos de los que nos hablan. Primero, pues el acompañamiento de los padres hacia sus hijos, pero también están al mismo tiempo sufriendo un duelo de separación, ¿no? O sea, estos papás que dejan a sus bebés, que les creían de todo y que de pronto ya es, déjame en paz, sal de mi habitación, ¿no? ¿Cómo se lleva ese tipo de situación como papá, Rosy? Con, con madurez, tienes que entender que están en un proceso y que ya no puedes hacer nada más que estar ahí. Ujú. Nada más. Puedes guiar, puedes orientar, pero es más fácil que se acerquen a ti si no estás encima de ellos que si estás encima de ellos. Ok. Entre más perseguidos se sienten, más corren, Claro. ¿no? Bueno, hay dos claves, ¿no? Que propiamente la pregunta. La primera de ellas, entender que la infancia se acabó con la pubertad. Ujú. Y eso tiene que ver con los cambios de hábitos totalmente. Cuando yo voy dejando que ellos tomen camino hacia la pubertad y dejar la adolescencia, perdón, y dejar la infancia, significa que empiezo a construir caminos de autonomía, que precisamente los prepara para la vida adulta. Entonces, este concepto está muy utilizado, sobre todo en Norteamérica, ¿no? Le llaman infantilizar. Yo no Ok. puedo infantilizar a un puberto o a un adolescente porque no voy a llegar a que sea adulto. Al contrario, lo voy a tener ahora sí a los 40, 45 años viviendo en casa, ¿sale? Va perdiendo funcionalidad. Por eso es importante que empecemos a dejarle el adiós de la infancia y empezar a tomar una vida adulta con las tareas básicas. Entonces yo me tengo que obligar a partir de esa conciencia de crianza de darle todas las herramientas para que pueda tener esas competencias adultas que se pretende. Una de ellas es muy importante, el saber que pueden descubrir su potencialidad dejándolos hacer. Ok. No protegiéndolos tanto, entonces. Oye, pero, por ejemplo, el tema de la ansiedad, que es como el personaje nuevo, ¿no? El villanito en esta película. ¿Es algo que se adquiere o es algo que se tiene desde niño? ¿O cómo es que no, somos presas de la ansiedad y resulta ser ahora la emoción más popular? En efecto, la más popular que hay, los chavos llegan entre que están depres y están ansiosos, porque así te lo dicen, ¿no? Estoy Es que depre. estoy depre. ¿Cómo estás depre? No tienen idea qué es depre, pero bueno, está bien. Ujú. Yo creo que todos tenemos un nivel de ansiedad, todos son emociones, las traemos en el kit básico, nos ayudan a sobrevivir. ¿Para qué te ayuda la ¿Qué es la ansiedad? ansiedad, Rosy? Primero que nada. Es una percepción de un futuro
que puede ser peligroso. No está pasando, pero tu sensación, tu percepción es de que algo malo puede pasar. Ok. Y esa sensación es angustia, es dolor en el estómago, es una sensación, te sientes hasta mareado. Cuando esa ansiedad es muy, muy grande, te puede dar taquicardia, te puede dar que te puedes desmayar. Es horrible sentir ansiedad. Sin embargo, si aprendemos qué hacer cuando empiezo a sentir esa ansiedad, cómo oriento al chico, a la chica, para que pueda tener ese lapso de aprendizaje, de decir, a ver, ¿y qué no está pasando? A ver, mi hijo, ya, deja de estar pensando tonteras, no está pasando. No, te enseño qué hacer con eso. Te enseño, a ver, ¿qué podrías hacer? Vamos a poner que tu situación fuera real y Sus que escenarios pase. posibles. Por supuesto, ¿cuáles son? ¿Y qué alternativas tienes? Y a la par lo estoy enseñando a tomar decisiones, lo estoy enseñando a abrir un abanico de opciones. A discernir. Oh, por supuesto, que no se quede esa imaginación dándoles vuelta, ¿sí? Porque además yo creo que si yo llego y le digo, mijito, no está pasando nada, él se va a quedar bien. Te juro que no. Es como cuando son chiquitos y le dices, no, no hay monstruos abajo de la cama. No, hombre, métete abajo de la cama con él a pegarle. Valídale que ese miedo es real, porque para él es real y para él el monstruo de abajo de la cama es real. Claro. Sí, tu realidad de adulto no es la realidad de un niño. Tu realidad de adulto no es la realidad de un adolescente. Entonces tendemos a minimizar lo que sienten. Ay, ya, cálmate. Pero es que mira, ¿y qué tal si me dice que no? Bueno, pues si te dice que no, ¿qué harías? A ver, platícame. Y también piensa qué harías si te dice que sí, ¿no? Yo les digo, ten cuidado con lo que pidas, no te lo vayan a conceder. Porque tenemos que abrirles un abanico. Claro. A la reflexión. Por Kerigma, me supuesto. decías que esta película lleva en tu vida 9 años. Pero realmente De la 1 a la a la 2, sí, fueron ajá, alrededor el de- trabajo con la voz de tristeza, conocer el guión, pensar en la reflexión total de la película, porque me imagino que no es lo mismo trabajarla en voz y luego ir a verla con tu hija. Para nada. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que en las películas en general de infancia no se hablaba de emociones. Los niños recientemente aprendieron a identificar sus emociones. Y no solo los niños, yo creo, no, también los adultos. Sí. Están aprendiendo. Estamos aprendiendo a identificar nuestras emociones. Sí, y sobre todo dejar de catalogarlas, ¿no? Claro. Porque a mí, yo sí crecí creyendo que, por ejemplo, la envidia Ajá. era algo malo, ¿no? O sea, Ajá. no podía ni siquiera pasarme por ¿Y aquí. no es algo malo, Hugo, la envidia? No, al contrario. ¿Qué es? Bueno, la envidia es cuando deseamos poseer algo del otro y necesariamente cuando no lo trabajamos bien es el elemento básico de la depresión. Anda, ok. ¿Qué diferencia hay entre depresión y tristeza? No, la depresión es patología. La depresión es un estado que se queda. Ok, porque se ¿Sí? utiliza como sinónimo, ¿no? Y la tristeza Estoy es depre. transitoria. Ujú. O sea, ¿no? Pues como decía Hugo ahorita, no sé si pasa, es un sentimiento y los estados anímicos Claro. perduran en el tiempo. Incluso, mira, Cris, se habla de depresión exógena y endógena. Exógena es provocada por un evento que puede durar más, puede en algún momento ser un estado. Por ejemplo, si tú pierdes a alguien y eres un niño y se muere tu cachorro o se muere tu abuelito o se muere, el niño va a estar triste un rato y eso se le puede mentar como depresión exógena, Ok. ¿sí? Causada por un factor exterior. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es con la que tenemos que tener cuidado con la depresión endógena? Porque ahí ya estamos hablando de que hay neurotransmisores, que hay problemas ahí. ¿Sí? Claro. Eso ya no es una tristeza y no lo puede. Déjalo, ya se le va a pasar. No. O sea, si no hay una razón, si no hay algo que esté provocando esa tristeza, tienes que tener mucho cuidado con un niño. Claro. Los niños están deprimiendo. Pero este punto es muy interesante, Keri. ¿Cómo hay un estigma por cada emoción, ¿no? Así es. Claro. O sea Sí, que, yo y entonces las crecí, invalidamos. te digo, Claro. sí, o sea, ese adulto. Entonces, pues reaprender, ¿no? Reaprender y bueno,
yo sé que no todo mundo tiene el deseo ni quiere ser padre o madre, pero para mí ha sido, o sea, para mi crecimiento personal fue determinante. Entonces, eso, conocer mi emocionalidad, abrazarla. Te digo que yo me juzgaba muchísimo por haber, o sea, de niña por haber sentido envidia, cuando era algo genuino, ¿no? Genuino, o sea, nada de lo que sentimos está mal. ¿Qué hago con lo que siento? Puede lastimar a otros, ¿no? O sea, pero ninguna de las emociones que tengo, que siento, está mal. Las siento. Ya de ahí a que yo vaya a lastimar a alguien o a mí mismo, ¿no? Ahí es la diferencia, es qué hago con lo que siento. Pero lo que siento es digno de sentirse, ¿no? Ahora, ¿somos lo que sentimos o no somos lo que sentimos? Ahora que hablamos de la construcción de la identidad. ¿Sí somos o no somos? No, es que es una gran pregunta, ¿no? Sí. No es que seamos lo que sentimos, es que hemos forjado lo que hemos hecho como civilización a partir de lo que sentimos. Ok, cosa que Más es profundo. nuevo, ¿eh? Porque el pensamiento racional occidental no iba hacia ese lado. O sea, en realidad iba a Mira, pensemos un eliminar. ejemplo muy sencillo. Sí. ¿Para qué hicimos las casas? Por seguridad, ¿Para qué nos para vestimos? sentir, por seguridad. Si tú te das cuenta, la gran emoción a descubrir de todas las que existen es el miedo. El miedo es lo que más nos gobierna. Ok. Y que la película me parece raro porque no hacen la relación para No es tan reducir protagónico, no es tan ¿no? protagónico, pero en realidad si lo viéramos fríamente, hay una forma de calmar a la ansiedad, que es detectar los temores. Es decir, si ansiedad y miedo se hubieran detectado, era más fácil saber lo que podían controlar y lo que no podían controlar. No. Pero eso lo aprendemos con el tiempo, Claro, cuando nos dan los ataques de pánico, ¿no? claro. Y vemos que no es posible controlar todo lo que hay alrededor. Y aprendo a regularme con el temor de lo que sí puedo empezar a manejar. ¿Vale? Entonces, bueno, si lo vemos por civilización, el miedo es la emoción que más nos ha hecho constructo de la humanidad. ¿Y entonces somos miedo? ¿Somos lo que Nos sentimos, mueve el Rosy? miedo. Nos mueve el miedo y nos mueve, así como a tristeza la tira, ¿no? Y necesita dormirse y necesita acostarse a llorar y ver películas tristes y lloro mucho, ¿no? O sea, el miedo te hace actuar. Ujú, ujú. El miedo no te deja, Cris, Ya, no te deja, te hace construir claro. espacios seguros, ámbitos seguros, Relaciones seguras, relaciones seguras, sí, claro. Por ¿Por qué no? supuesto. crianza segura, hay un montón de cosas. Claro. Exacto. ¿No? Eso es lo que nos mueve. Sí. Claro, el miedo. Wow. Sí, Deberían debería hacer tener un la poco más tercera, protagónico. claro. Sí. La tercera sería la protagónica, Y ¿no? mi terapeuta dice, no tener miedo al miedo, Ok. porque tenemos miedo del miedo. Exacto. A Pero es sentirlo. bien interesante lo que pone en la mesa esta película porque no se hablaba de las emociones. Era algo totalmente tabú, nadie sentía nada, yo estoy bien, el que llora sale de la jugada, ¿no? Recuerdo hace no mucho haber escuchado a una candidata hablar de cómo se preparó para hacer una imagen pública y demás, y decía, lo primero que tienes que saber hacer es no llorar, porque las mujeres que trabajan no lloran, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que hay una serie de, pues, creencias. Es que se masculiniza Sí, la emoción sí. también, por Pero ejemplo. los ¿no? hombres O sea, también lloran, ¿no? O no, o Sí. por eso. Ok. ¿no? O sea, siempre me ha gustado insistir sobre eso. Las emociones no tienen género, Claro. ¿no? Porque pareciera que a las mujeres se nos permiten ciertas emociones y a los hombres se les permiten ciertas emociones, ¿no? Y entonces ahí mismo las catalogamos algunas como malas y algunas, o sea, siempre esta relación de los hombres con la alegría, por ejemplo, siempre viene desde la furia, ¿no? Esta cosa de, ¿puedo decir groserías o no? Sí, claro. Ah, bueno, esta cosa, Pues- ¡cabrón! ¡Qué gusto verte, güey! ¡Hijo de tu madre! Y estoy Es alegría, contento. pero es enojón. O esta cosa de ¡gol! ¿Sabes? Es O sea, violencia. es violentísimo. Y entonces las mujeres, pues, salir a gritar ni una más, pintarlas para eso no, porque es de furia, macho, eso es es de furia, y entonces mucho cuidado, y ya no es una princesa, ¿no? Una Claro. princesa que tendría que estar alegre todo el día, ¿no? Que no se enoja. Que no se enoja, y entonces, igual que los hombres no lloran, entonces pareciera que a los hombres se les permite solo una emoción, que es la furia, pareciera. Ujú. O sea, como explorarla y Ujú. ahí, desde ahí se relacionan. Su relación con la sexualidad, por ejemplo, es desde la violencia, ¿no? Ujú. Y
a nosotros pareciera que la alegría es la única y bueno, y la tristeza, ¿no? También es como de, ay, llorar es de niña, ¿no? Y el miedo también, ¿no? Sí, Sí. pero ve, y entonces pareciera como la debilidad, ¿no? Porque la furia, pues, es la fuerza. Claro. Y pareciera que no nos está permitida, ¿no? Socialmente, digo, evidentemente. ¿No? Porque de sentirlas las sentimos desde el día uno. Por eso te digo que yo de pequeña decía, ¿cómo siento envidia? Y aparte yo sentí envidia por mi hermana, por mi hermana mayor, que bailaba increíble. Yo siempre quise bailar. Y entonces yo bailo, pero no tenía sus habilidades físicas. Ok. Entonces yo la veía bailar y yo me imaginaba, y por supuesto que sentía envidia, pero era genuina. Nunca le metí el pie, le rompí una pierna, o sea, jamás. Claro. O sea, esa ya es la acción. Ajá. Pero yo creía que yo era una mala niña por sentir lo que sentía, y eso es terrible. Que ese diálogo aparece en la película, ¿no? Es constante, o sea, siempre es como lo que me dijeron que era súper inteligente, súper buena persona, y de pronto vienen estas otras formas de creer en uno mismo, que es la formación de la identidad. ¿Cómo se forma la identidad de un adolescente, Rosy? Hugo tenía ahí un comentario. A ver. de lo Sí, que porque fue muy decía. interesante lo que dijo. Mira, las emociones evidentemente tienen dos rutas, ¿no? Primero es la conciencia y después la regulación. Y entre estas rutas hay formas de actuar con base en el género. Por ejemplo, una mujer, cada emoción la vive a partir del cuerpo, Del cuerpo. la Ok. siente pues, Ajá. pero su forma de accionarla es buscar el bien común de todos. Ujú. En cambio, en el hombre la siente, pero la forma de accionarla es la acción misma. Por eso lo que comentaban, ¿no? Yo siento enojo y mi acción es pegar, pero no buscar el bien común de todos. Ya. Ujú. Yo me puedo enojar y dar el grito en la mesa cuando estamos en familia, pero mamá no busca eso, mamá da el grito y busca que todos estemos cómodos. Ya. Entonces es bien interesante cómo las rutas emocionales tienen acciones y sí hay una distinción en sexo y que la película solamente nos deja ver un solo lado, ¿no? Sí. Sería bueno tener intensamente 2, 3, 4, 5 y que pasáramos por diferentes géneros, Sí. porque las mismas emociones buscan ello. De hecho, la trama se basa en eso. Yo, ¿cómo voy a construir mi identidad? Me adelanto tantito, a partir de que las demás estén bien. Y toda la película es Sí, buscar es ese verdad. bienestar. Eso es verdad. Vamos, en la profundidad, esa es la acción Sí. como tal. Sí. Yo busco ese bienestar de todos. Y cuando encuentro ese bienestar, encuentro mi identidad. Bueno, no es tan fácil así como lo describen, pero nos da un buen ejemplo de cómo se va accionando. Ujú, ujú. Sí, ¿no? La identidad eres tú. Claro, pero además ahí hay un factor muy importante que es la aceptación, ¿no? O sea, está tu rol como ser humano, tu lugar en el mundo, tu forma de existir en torno a si me aceptan o no en un equipo, ¿no? Si me veo como ellas o no me veo. ¿Qué pasa con esto y los adolescentes, Rosy? Ay, es terrible para ellos, porque se sienten desestructurados realmente. O sea, yo no soy aceptado en un lugar donde yo quiero pertenecer, me siento, mm, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra, Hugo. Que no soy ¿Rechazo? suficiente, que no soy Insuficiente. suficiente, que no soy... Y entonces Visto. Son es, heridas de ser claro, visto, de ser... eso va a mermar en mi identidad, en lo que yo soy, en lo que yo considero de mí. Claro. ¿Sí? Por eso yo necesito integrar todo lo que soy, todas las emociones, que sea validado, porque de otro modo me voy a ir fragmentando. Y como en la película parece que la isla de las amistades es enorme, ¿no? Y la de la familia queda allá en un Yo rinconcito lloraba en la con ese oscuridad. cacho. Lloraba porque así fue, así con la niña de 11, yo entendía, le daba risa y yo, ¿tú crees? Ese es el golpe más duro Sí, que me ¿no? dio. Claro, y porque hay que aceptarlo, porque así es. Claro. O sea, así es. Yo hubiera querido que no, ¿verdad? Porque, ay, la familia, y entonces. Y ese primer chiste, ¿no? O sea, porque aparte te lo sueltan ahí cuando casi empieza la pelea. Ay, mira, Ujú. ¿dónde está la isla de la Allá familia? atrás. ¿No? Entonces, sí, eso Claro. es súper fuerte. Tienes que romper todo eso para construirte tú. Y el romper es temporal, ¿eh? Pero es una bonita metáfora. De hecho, a mí no me pareció tan escandaloso, ven, como esa acción. Al contrario, Espérate fue tantito. una Más metáfora aquí. muy linda.
Y fue una metáfora muy linda porque precisamente las islas no son más que vínculos que hemos tenido Ujú. y que los vínculos unos desaparecen y otros emergen, pero no desaparecen porque pierdan raíz, desaparecen porque los intereses son diferentes. Yo conforme voy avanzando y entro a la pubertad voy a buscar islas que me identifiquen y que me hagan sentir en equilibrio conmigo. Pero eso no significa que los papás o la isla de los padres no esté allí. Esa la voy a ocupar cuando esté en emergencias. Esa la voy a ocupar cuando esté en riesgo. Ahí es cuando podemos medir exactamente la calidad de vinculación que tenemos. Ah, ¿sabes qué? Me he encontrado un problema que no encuentro solución, porque mis amigos no me la dan, pero voy a buscar a mamá, porque sé que mamá me va a dar la seguridad para poder enfrentar la solución del problema, o Qué papá. bonito. Entonces realmente trasladamos vínculos. Recuerden que cuando somos pequeños, nuestras islas están directamente con nuestros padres. Cuando entramos a la pubertad están en las amistades. Cuando crecemos, que también esperemos se dé la película, está con la pareja. Sí, falta Cuando esa parte, llegamos ¿no? a ser más adultos, está con nuestros muertos. Transitamos con diferentes islas y entender el momento es adecuado. ¿Qué sería caótico que mi isla, que ahora la tengo que depositar en mi pareja, la deposito aún con mi madre? Terrible Claro, para la primero pareja, ¿no? conociste Claro. madre, ¿qué te pasa? Bueno, No A ver así qué nos opina el dicen, público. no así nos dicen. Sí, claro. Primero conociste madre, ¿qué te pasa? Sí, sí, ¿Por sí. qué primero es tu pareja? Sí. Pues porque es a la que elegí. O esta idea del papá es el primer amor y eso, pero no es el papá, ¿no? O sea, sí, todas estas opciones. Bueno, o sea, solo digo que crecemos ¿Cuántas con cosas esto, hay que ¿no? Sí, trabajar? hay muchísimo que Sí, trabajar. Yo sí. quería preguntar algo, Sí, perdón, por es que tome a favor. tus especialistas, pero ¿es cierto que los seres humanos buscamos amor y aceptación? O sea, todos siempre. O sea, Y toda la vida. digamos Hitler, que es como el máximo villano, ¿no? De la historia, buscaba un poco eso. Pues tenía O sus sea, amigos. sí, claro, o sea, pertenecía, ¿no? Hizo su vínculo ahí, ¿no? Armó pero bueno, que todos buscamos eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos duele, ¿no? Hablando, porque estábamos hablando también mucho de lo que necesitan los adolescentes, ¿no? Y a veces nos cuesta, como nosotros los aceptamos, nos cuesta mirar que a lo mejor no son aceptados donde ellos están deseando Eso es ser verdad, aceptados. ¿eh? Entonces, Eso sí aquí en que tu lo he visto. familia te Sí. queremos y te cuidamos. Pues sí, pero la chavita con la que yo quiero estar, o no, el chavito en este grupo, grupo de no amigas. pertenezco, Ujú. exacto. Y creemos que es suficiente con este vínculo. Entonces, bueno, Claro, claro. no, por supuesto, el amor va a ser fundamental, ¿no? Y lo vamos transitando, si lo vemos con esta metáfora de las islas, de tal forma que yo debo de entender que el mundo es lo que es y no lo que debería de ser. ¿En qué sentido? Si yo estoy viendo a mi isla en mi pareja, yo no puedo empezar a especular que tú cambies para que me convengas a mí. Yo tengo que aceptarte tal como lo eres para poderte incluir en esa vinculación. Claro. Entonces, justamente la transición de la adolescencia a la adultez, es entender el amor. Y es bien sencillo, lo que es, no va a ser lo que puede ser. Y esa es una lección de amor profunda que tenemos. Por eso, en términos neurofisiológicos, lo que más puede enloquecer al cerebro en términos normales es el amor. Sí, sin Lo duda. cambia completamente todo. Y se idealiza también a nuestros adolescentes, ¿no? Tienes idealizado a tu hijo que es perfecto, que es talentoso, que es artista y que de pronto en el colegio pues no parecen creer que sea tan maravilloso como No, pensamos. querida, y tu hijo de 3 años que se quería casar contigo, ahora se quiere casar con otra. ¿Cómo? O sea, ya resultó que le gustó la chica que menos te gusta, ¿te gusta a ti? ¿no? ¿Y qué dices? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sí, El claro. papá, ¿no? Que la niña era así como, ¡ah! Mi papá, y de pronto le llega con un tatuado, con los pelos azules. No quería castigar, Rosy. No, hay muchísimo que hablar sobre impresionante. este tema. La verdad es que he disfrutado muchísimo esta charla y creo que una de las aportaciones de esta película y por supuesto de Disney, que siempre la rompe, ¿no? Que siempre sabe observar exactamente qué me llama la atención, la forma de la ilustración, los personajes, cómo tienen esa actitud corporal y todo para demostrar lo que son. De verdad es una obra Las de arte. voces. Las voces. A ver, es que las voces, yo creo que eso es un punto aparte, Keri. Sí, eso es un No, punto perdón, aparte. pero bueno. No, estoy completamente de acuerdo contigo porque esa es, digamos, un trabajo sobre el trabajo. O sea, hay una reinterpretación y un enriquecimiento de los personajes, del mensaje a través de las voces, que yo creo que ahí sí para que vean, a lo mejor este es otro tema, pero la inteligencia artificial no lo alcanza. O sea,
justo porque el ser humano y su voz tiene una emoción. Y esas son las emociones las que nos pueden hacer vibrar, hacer vivir y Así es. convencernos, ¿no? O sea, eso creo que ahí está la clave y pues sin duda una felicitación muy grande para ti, para todo el equipo, Sí, que es todas un mis doblaje compañeros, estupendo. la Creo que verdad que sí, México ha sido siempre exportador de voces de la doblaje verdad que sí. y me da mucho gusto que se esté recuperando esta etapa de oro en cuanto a las voces, ¿no? Porque lo hubo en su momento, luego hubo una decadencia ahí por muchas razones, pero en este momento de la actuación y de la locución, creo que está recuperando Y esta película de momento. Intensamente 2, Sí. o sea, todos los personajes que salen están divinos. Un casting Sí. maravilloso. No lo digo por mí porque ya venía desde la otra. En esta, de principio a fin, es un trabajo fino, ¿no? Estuvo muy, muy bien cuidado por nuestro director, Ricardo Tejedo. Entonces, de verdad, y todo el equipo de Disney, me parece un trabajo redondo y la verdad es que agradezco en nombre de todos mis compañeros y compañeras que digas esto de que es un trabajo sobre el trabajo y que se pueda mirar, ¿no? Mirar lo que hacemos, porque pues como actores somos o intentamos ser atletas de las emociones y llegar Claro. a comunicar, ¿no? Y creo que la verdad lo logramos Sin en este duda trabajo. alguna lo En lograron equipo. a un nivel muy alto. Las grandes ligas creo que lo hicieron muy bien y las industrias creativas, el arte en general, tiene esa potencialidad de transformar a la sociedad. Y creo que en este caso entraron como un punto muy delicado, muy neurálgico para poder crecer como seres humanos y como sociedad, que sin duda son los adolescentes y las familias. Ahí está la clave. Muchas gracias a los especialistas por acompañarnos hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima porque va a estar con nosotros Alegría.